¿Está apagado, güey? No. Ah. Ya. ¿Ya empezamos? ¿De quién es? Es mío. Ah, bueno, lo puedes hacer un poquito más tarde. Ahí. Ah, es que vas a grabar tus cochinadas. Ya, porque no sé. O ponlo aquí, güey. A ver, lo ponemos este primero para que grabe así. Aquí, güey, ya está. Tú vas a pasar a exponer, ¿no? Sí, ahorita va a pasar esto. ¿Cómo se llama? Ah, mames, güey, ni se ve. Ahorita se va a arreglar, me imagino. No, es que es, güey, el. ¿Cómo se llama? Ahí está, ya. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 10 y pues vamos a darle ciertos temas que vamos a hablar a continuación. Los integrantes, pues no hay que indagar mucho. Su servidor Arturo Sebastián, mi compañero David Galindo y mi compañera Patricia Isabel. ¿Por qué tres? ¿Vale? ¿Por qué tres? Ah, sí, nos dejamos. Porque nosotros somos el único equipo de Ajá. 3, por eso somos 21. Es que yo soy el extra. ¿Se acuerdan pues que yo fui el que entró al final? De la colita. Es el la colita. Ahí está. Bueno, pues yo voy a darle la inclusión de pues. La presentación, el tema que vamos a hablar ahorita es el trabajo de parto pretérmino. ¿Alguien aquí me puede decir a qué se le indica como trabajo de parto pretérmino? Cuando empieza el trabajo de parto. Okay. Antes de las 20 puntos. 20.1. 20.1 no dice la. Así dice la. Antes de la trabajo de parto. Oye, amenaza de parto pretérmino. ¿Alguien puede decirme las fases del trabajo de parto? Es. Una. Expulsión. Encajamiento. ¿Cuál es? ¿La 7? No, son 4. Bueno, sigamos. Ok. Vamos a ver que el trabajo de parto se define este conjunto como un conjunto de acontecimientos para dar a luz al producto antes de las 37 semanas de gestación. Vamos a saber que esta causa es multifactorial, es decir, que muchísimas cosas que hemos estado viendo pueden causar un trabajo de parto prematuro. Tanto puede ser, digamos, natural, espontáneo, o puede ser inducido, dependiendo de las características que vamos a ver a continuación. Vamos a ver de que estos tienen factores ya sean modificables, no modificables, y se pueden agregar también, aunque no se menciona aquí, los patológicos. Los modificables, como su nombre indica, son aquellos factores que nosotros podemos modificar en el paciente, pues para que no haya un factor de riesgo que pueda inducir un trabajo de parto pretérmino. Ejemplo, el índice de masa corporal, es decir, un mayor aumento de índice corporal, más de 25, obviamente, tabaquismo y una búsqueda de enfermedad periodontal. Ahora, los no modificables, pues vamos a tener, obviamente, tendría que ser la raza, la edad, un antecedente de colon cervical, sangrado transvaginal en el segundo trimestre del embarazo, uso de técnica de reproducción asistida y entre otros, no vamos a integrar tanto. Y los patológicos, pues su nombre indica, ¿no? Aquella enfermedad o causa o patógeno, factor que pueda causar lo que es un trabajo de parto pretérmino. En este caso, ya saben, bueno, ya hemos visto. Siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico. Este diagnóstico de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es como que en sí lo más específico que puede inducir un trabajo de parto pretérmino. Que podemos saber aquí que se refiere a contracciones con frecuencias de 2 a 4 en 10 minutos y en 8 a 60 minutos puede estar acompañado de una dilatación cervical mayor de 3 centímetros, un borramiento 50% del cervix y un sangrado vaginal. Esto lo conocemos nosotros como una fase. ¿Alguien puede decirme qué fase es?
Dentro del trabajo de parto, sabemos que se divide en 4 fases. Hay una fase, la inicial, que pues es Ok, perfecto. Sí, entonces esta es una fase latente como tal. Eso se puede decir inclusive el trabajo de parto. Ahora, esto puede estar acompañado de signos o síntomas que están asociados a la amenaza y a la progresión, obviamente el trabajo de parto pretérmino. Podemos tener en cuenta contracciones suaves e irregulares, lumbalgia, dolor de espalda, sensación de presión en la vagina y secreciones mucosa vaginal de aspecto claro rosado y ligeramente con sangre. Que esto específicamente se refiere a un desprendimiento de tampón mucoso. Siguiente, por favor. Ahora, las recomendaciones. Se menciona que es recomendable que la evaluación inicial en las mujeres con sospecha de parto pretérmino va a incluir una historia clínica, en este caso podemos decir completa y sobre todo orientada específicamente a lo que serían los antecedentes ginecobstétricos. Ahora, tenemos que también evaluar signos y síntomas de parto pretérmino consignados como factores de riesgo, es decir, lo anterior que ya hemos visto hasta ahorita. Signos vitales maternos. En este caso, pues podemos encontrar como los signos vitales en general, ¿no? Es decir, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca y bueno, ya saben. Revisión del patrón de frecuencia cardíaca fetal. ¿Alguien puede decirme cuáles son los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal? Perfecto. Y evaluación de la frecuencia, duración e intensidad de la contracción. Que pues ya sabemos, ¿no? Que a diferencia de lo que es la Braxton Hicks, que es una contracción falsa, por así decirlo, es que esta es irregular y no tiene un ritmo. Es decir, me da hoy uno, mañana otro, y ya así, ¿no? Y lo que son una contracción, ya así que induce el trabajo de parto, ya sabemos, ¿no? De 2 a 3 o de 3 a 5 en 10 minutos. Y examen del útero para evaluar la firmeza, sensibilidad, tamaño fetal y posición fetal. Que pues en este caso lo podemos valorar con lo que es un ultrasonido. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del tratamiento de un trabajo de parto, puede ser en este caso lo que se le menciona como una terapia topolítica. Ya sabemos, ¿no?, de que en este caso, cuando el paciente es mayor de 35 semanas, pues ya directamente se puede inducir el trabajo de parto. Porque pues prácticamente el niño ya está desarrollado completamente, prácticamente. Aunque pues ahorita más adelante vamos a ver qué podemos nosotros también dar. Se menciona que la terapia topolítica, se menciona que los objetivos de estas son 2. El primero, obviamente, es otorgar un tiempo suficiente para la adaptación de corticosteroides prenatales. Y en segunda, el doctor lo mencionó ayer, que lo que es un trabajo de parto pretérmino como tal, un médico general o lo que es una institución de primer o segundo nivel no puede tratar lo que es así, decirlo, ahora sí. Tiene que ser inducida. O sea, que un médico, en este caso digamos general, y que está sobre todo como en primer y segundo nivel, no puede tratarla como tal, sino tiene que ser transferida a un tercer nivel de atención. No, tercer nivel, ¿no? ¿No? Así se mencionaba en la guía. Segundo nivel. Ok, entonces pues... En nuestro estado no hay tercer nivel. No. Hay unas clasificaciones de la guía de práctica clínica que recuerden que la última modificación de la guía fue de 2016. Y todavía habían las definiciones como tal. Es como la definición. La OMS dice, la OMS dice que todo trabajo de parto antes de las 37 semanas es considerado pretérmino. Ya chequé, ¿no? Es 22 a 36. Exactamente. Y lo del aborto, recuerden que decíamos que de 20 a 22 semanas de gestación es lo que se marcaba como tal. Entonces, todo trabajo de parto menor de 37 semanas de gestación, según la OMS, es pretérmino. Entonces no hay vuelta de hoja, de 37 para abajo, pretérmino. Sabemos que el de aborto es de 20 a 22, para abajo, a 500 gramos, es un aborto. Entonces, no 24, no 25, de 37 para abajo, es pretérmino. Chavos, que les está bien traído. Ok.
No son las listas que ponen aquí en su lista de... Entonces, esta es la primera itosia que sale de la guía práctica clínica. Entonces, segundo nivel. Ahora, la terapia oncolítica va a constar de lo que son diferentes tratamientos, pero todos son en un conjunto. El primero son los bloqueadores del canal de calcio. Específicamente vamos a hablar de lo que es el fármaco nifedipino, que su tratamiento, por así decirlo, su posología en el paciente es de 10 a 30 miligramos de vía oral cada 15 minutos durante la primera hora. Posterior a esto, se van a dar de 10 a 20 miligramos cada 4 a 8 horas. El siguiente es el sulfato de magnesio cada 24 horas. Este es un manejo muy estricto. Normalmente el nifedipino se dan 10 miligramos cada 8 horas o una tableta de 30 miligramos que es de acción prolongada. ¿Vale, chicos? Ok, de acuerdo. El sulfato de magnesio, ahora sí que es cada 24 horas por 2 días. En este caso se menciona de que es para, en este caso, reducir lo que es el producto, el riesgo de parálisis cerebral y si puede padecer también trastornos motores. ¿Cuál es el sulfato de magnesio que es? ¿Manda? ¿Cuál es la dosis? Como tal no venía, o sea, busqué y pues, lo único que me dijo es de que se usa para esto. Es de 4 gramos de infusión para 3 minutos. 4 gramos. No, se deja para. Se puede dejar para 24 horas. Para 30 minutos es para cuando tenemos una cuestión de preeclampsia. Ahí es para 24 horas. Ok, entonces 4 gramos cada 24 horas. 4 gramos. 4 gramos. Y en este caso también tenemos como coadyuvante los nitratos bloqueadores del receptor de oxitocina, específicamente lo que es el fármaco llamado Aducivam. Vamos a ver de qué, dependiendo en la fase que se encuentra el paciente, pues va a cambiar lo que es la administración del fármaco. Entonces ya sabemos, ¿no?, de que son 4 fases. Obviamente no está la cuarta, porque si el paciente ya está en la fase de logramiento, pues para que intervenir, sea prácticamente que sale libre. Porque si intervenimos y dejamos que nos haga, pues vamos a creer de estos. La primera fase se menciona que se tiene que dar una ámpula de 6.75 miligramos entre 0.9 mililitros en bolo de lo que es una solución fisiológica. La segunda fase son 2 ámpulas, en este caso de 37.5 miligramos sobre 5 mililitros, así se maneja. Más 90 centímetros cuadrados o cúbicos, 90 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Pasar en bomba de difusión a una velocidad de 24 mililitros por hora. Ahora tenemos en el país. No lo hay en el país. Todos los libros lo mencionan, no lo tenemos. ¿En ese caso qué se da? Nifedipino, sulfato de magnesio, existe progesterona, existe hiperlato. De hecho veía que mencionaba progesterona, pero no muy... Progesterona se da, el hiperlato, que es vía rectal o vía oral, ¿no? Para inhibir trabajo del parto. Okay. Y en este caso, muy importante, lo que es la metametasona, 12 miligramos por 4 horas. ¿Alguien me podría decir para qué es esto, sobre todo? Para la maduración pulmonar, y en este caso, pues, como hablamos de un paciente pretérmino, pero en un producto pretérmino, pues hay que valorar específicamente lo que es la maduración. Cuando es pretérmino y se ve que se puede estar adelantando y acelerando cada 12 horas. Ok. Sí, el producto. Ahora, se menciona muy importante, bueno, no muy importante porque igual no lo mencionaba tan así, pero yo quise indagar un poquito más. Porque igual hace poco lo mencionamos y yo tuve la curiosidad, el cerclaje. En este caso, pues ya sabemos que el cerclaje pues es como que el taponamiento o la obstrucción o el cerramiento de lo que es el cuello uterino. Pues para prevenir que el producto no se escape, sino como que amarrarlo ahí mientras. Cerrarle la boquita para que no se escape. Para que no siga la hidratación. Se menciona que en este caso es recomendable la colocación de cerclaje en casos de pacientes con antecedentes de parto pretérmino y cervix corto. El corto, pues bueno, pedimos de unos 12 años.
pacientes que hayan cursado con síntomas de parto pretérmino que ameritaron tratamiento tocolítico, es decir, que ya mencionamos, y que en el seguimiento posterior se determine dilatación cervical mayor de 1 centímetro o menor de 3 centímetros del cervix. Cervix de 15 milímetros, es recomendable la colocación de cerclaje cervical. ¿De qué 15 milímetros de qué? De dilatación. ¿De dilatación? Longitud. Perdón, longitud. Y muy importantemente, si la paciente presenta más o mayor o igual de 3 abortos espontáneos o partos pretérminos. En este caso, se menciona que no es recomendable el cerclaje profiláctico en mujeres asintomáticas, es decir, pues de que si no presentan ningún síntoma que vimos anteriormente, incluso pues, para que incluso ni se nos va a ocurrir en la cabeza, ¿verdad? Con embarazo único y en el segundo trimestre con cervix corto, diagnosticado por ultrasonido. Sigue, por favor. ¿El cerclaje cómo se coloca? El cerclaje son los puntos los que utilizamos para que el cervix se cierre. Una ruptura. Que ya no siga la Y dilatación. eso que ya puedes detener la dilatación que se dilate, pero pues, eso va en conjunto con el tratamiento. Ese es el tratamiento farmacológico, pero el tratamiento farmacológico va a la mano con el médico. ¿Qué es? ¿Cómo se da? Aparte del farmacológico, ¿qué más se da? ¿Qué recomendaciones se dan? Pues ahí está pues, el mecánico, ¿no? De que es el cerclaje. No, aparte. No a todas las pacientes que tengan AFP. Se refiere a lo de dieta rica, fruta, verduras, Reposo. Sí, claro. Pues más que nada, la dieta rica en verduras es reposo total, hidratación, baja con sales, baja en potasio, baje de peso. Ya en esa etapa de la embarazada, ya no se baja de peso, no se va a poder mover de la cama, que esto ya debe haber sido previo a, ¿no? Oye, si los factores de riesgo que mencionaste, ¿cuál es el primordial? ¿Mande? Primordialmente, dentro de los factores de riesgo, tenemos los que son los no modificables. En este caso, sobre todo, puede ser la diabetes. Ok, no siempre, pero El antecedente de un Los parto antecedentes de parto pretérmino. claro, ¿qué más? Sangrado transvaginal. Antecedentes de mortinato. Cesáreas previas mayoritarias. Cesáreas previas. Ajá, técnicas asistidas. Mencionaba de antecedentes, ¿cómo se dice? Y sociales. Sociales. Ahí sí me agarró. La materna podríamos decirle, no es doctor, pero como tal, la nutrición. La depresión, La alimentación de la mujer, el consumo de drogas, alcohol y tabaco. la depresión. Es que sí lo tengo agregado, pero no como tal sociales, sino como estos son modificables. Sí, o sea, el tabaquismo pues le puede decir a la paciente, deja de fumar. ¿Tú crees que es tan fácil de que le digan tabaco? O sea, obviamente no es fácil. No. ¿Qué tan difícil es dejar de fumar? Demasiado. Es más adictivo el cigarro que el heroína. Sí. Comprobado. Qué bueno que no fumo. Entonces, oye, la actividad sexual. ¿Mande? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, sí. Prácticamente mencionado que no. Bueno, mencionaba O que sea, tenía antecedentes de aborto que no incluía la relación sexual Porque tenía como ese comentario, supongamos, en lo que es la bibliografía del 2010, y luego mencionaba más abajo, bibliografía del 2017, no sé, se comprobó que las relaciones sexuales no influyen en lo que es el trabajo de parto Se pretérmino. supone que a partir de la semana 28 se quieren suspender. No se tiene que suspender, pero tiene que tener una periodicidad. ¿El semen influye? Sí.
Sí, por favor. Por el pH. Claro que si las relaciones sexuales existen posiciones para mujeres embarazadas, porque es una actividad que necesita que se deje como tal, entonces no, de que haya un acuerdo, pero el factor que les dice es que se puede utilizar preservativo para que no haya una eyaculación interna, porque el pH puede modificar la cadena de trabajo de parto. ¿Ok? A lo mejor la actividad sexual como tal no es un factor de riesgo, pero la eyaculación interna por el pH Que es así del mencionaba. semen es un factor que puede desencadenar el trabajo de parto. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto, doctor. Gracias. No, regreso luego. Bueno, el siguiente tema es embarazo prolongado. Según la guía práctica clínica, dice que el embarazo prolongado se refiere a la gestación que llega a los 292 días, que es igual a las 42 semanas estimadas, puede ser más, porque no puede ser más. Y esto va de acuerdo a lo que es la fecha de última menstruación. Mayormente un embarazo se le llama embarazo prolongado a las personas que básicamente tienen como esa distosia de no saber cuándo fue su última regla o no saber los parámetros. ¿Cómo no te entendí ahí? Que el embarazo prolongado se refiere a la gestación que llega a más de 294 días, que es igual a 42 semanas, estimándose desde la última fecha de menstruación. ¿Ya que inició o ya que terminó esa hora? Fecha de última menstruación, que es cuando ¿Cuándo terminó. inicia o cuando termina? Cuando termina. Y cuando inicie. No sería. Si no hay, tú tienes un error de cálculo. Y entonces ahí viene el error de cálculo. No sería después de las 42 semanas, ¿no? Ahorita. Sí, cuando llegan los 42. La norma mundial dice que una paciente que tenga 40 semanas de gestación o 41 sin trabajo de parto, hay que ingresarla para conducirla, porque ella es un factor de riesgo y eso puede estar considerado como un trabajo prolongado. Las pacientes que están evolucionando eutóxicamente, se les puede dar una proyección hasta las 42 semanas. ¿Okay? Algunas bibliografías dicen que el embarazo es de 42 semanas. Son de 40. ¿Okay? ¿Qué más? No, yo no estoy contradiciendo de lo que tú dices, pero nada más te estoy corrigiendo en lo que es el inicio de los días de que se toma, y ya lo vimos, ¿quién dio menstruación? Tú, ¿no? Ella, ¿verdad? Que hizo el ejercicio, ¿no? Entonces, se toma en cuenta a partir del día que inicia. ¿Okay? Su frecuencia oscila del 4 al 14%, mientras que el embarazo sea postérmino es aquel que supera las 42 semanas de gestación y su frecuencia está entre los 2 y el 7%. Sí. Ahí está lo que decíamos, que supera las 42 semanas. ¿Okay? En sexología tenemos que son factores maternos, factores fetales y factores placentarios. En factores maternos, ¿qué entendemos por factores maternos? O sea, de la madre. ¿Cómo? Relacionados a la madre. Exactamente, ¿como cuáles? Toxicomanía. El estilo de vida. Exactamente. Y en factores fetales. Oigan, Juan, ¿qué dice ahí que la diabetes sea factor predisponente a embarazos prolongados? No, de hecho no. Bueno, ya lo está diciendo el compañero, que sí. En factores maternos tenemos, por ejemplo, cuando las personas no toman su fecha de última menstruación. También tenemos cuando la regla no me acuerdo el nombre, no se emplea bien en lo que es
definir, no se emplea bien en el paciente. También es cuando la paciente ni siquiera lleva el cálculo de, o sea, no lleva los ultrasonidos. Y otro también, que es cuando no lleva el control prenatal más que nada. Son factores de riesgo, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabría? Bueno, a ver, ¿qué dice ahí? Factores maternos, fetales y factores placentarios. ¿Cuáles son los factores fetales? Fetal, por ejemplo, que luego como exponían ayer, podría ser uno de los factores para que prolongue lo que es el embarazo. ¿Cuál? De lo que tú preparas en tu clase, dinos cuál es un factor fetal para que haya un parto prolongado. De lo que tú preparas en tu clase. Sí. ¿Y cuál es placentario? En placentario yo lo que decía la biografía era que cuando no se toma lo que es el alma del líquido amniótico, cuando hay cuando hay un cambio de Yo no les pido que se aprendan de memoria la clase. Nunca les he dicho que no traigan una bibliografía, un cuaderno, algunos hasta el celular que tengan en la mano y que estén hasta copiando para dar una buena clase. Si ustedes se paran aquí enfrente a dar una clase, es porque manejan el tema. No expongan una laminilla que no manejen, ¿sí? Porque entonces no estamos dando un tema, estamos viniendo a exponer laminillas que hice por salir del compromiso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué pasó? Podría ser, no, ¿verdad? Porque A ver, ¿cuál? Sí, no, lo de la actividad del disponio no sería un factor, sería una complicación. es una complicación. Bueno. Sí, es una complicación. Alguna malformación que pueda prolongar el trabajo del parto. Dime, ¿cuál malformación? No, ¿por qué te lo va a prolongar? No puede ser que el producto sea Macrosómico. Normalmente no nos dice que el producto sea macrosómico. Son factores de predisponentes, el mal control de trabajo del parto, ¿sí? En los antecedentes de partos prolongados, hay mujeres que sí son, ¿no? Entonces, señora, tiene 41 semanas de gestación, no tiene trabajo de parto. Ah, saber, doctor. Yo ni sabía que estaba embarazada, como el texto. Ya cuando una paciente dice, tenía yo 3 meses y ni sabía que estaba embarazada, es un desmadre de su vida de esta mujer. Una mujer que no regla 3 meses, con vida sexual activa, y que hay cambios fisiológicos en su cuerpo, es una mujer que yo creo que se vaya con los ojos cerrados o la vaya alguien porque no se toca, ¿no? ¿Verdad? Ahorita vamos. Todavía no te vayas a los diagnósticos diferenciales que no me has definido la etiología. Escuchen, tenemos que estamos hablando de factores de riesgo de un embarazo prolongado. La infección de vías urinarias o la E. coli es desencadenante APP, que no lo mencioné el compañero, no se lo pregunté, ¿no? Factores predisponentes para esto también. La cervicovaginitis es un factor predisponente para una APP. Un ego es predisponente para una APP. Una ictus es predisponente para una APP. Los miomas. Todo esto es predisponente para una APP. Pero para un embarazo prolongado, La pelvis. ¿no? Más. En cuestión a los factores fetales no se refiere a las cromosomopatías. Pues mira, es que las cromosomopatías por lo regular no tienen, o sea, no nos afectan en cuestiones de que digan, el bebé
Hacer lo que entendemos. El bebé no tiene ningún factor ni estimula ni produce nada para que pueda desencadenar el trabajo de parto. Todo está en la mujer. A lo mejor una tumoración de hipófisis podríamos tener por ahí, una desnutrición podríamos tener que no desencadene un trabajo de parto. Una adicción prolongada a cocaína o anfetamina también podríamos tener una introducción como tal, que ahí no se desencadena el trabajo. ¿Okay? Factores maternos, ¿qué más? En factores maternos, en la guía práctica clínica dice que son embarazos prolongados previos, antecedentes obstétricos y otros factores que serían la obesidad y el incremento de peso excesivo en el embarazo. En fetales sería muerte fetal, macrosomía fetal y síndrome de aspirado de meconio. Es lo que le decía, pero es más En fetales dice muerte fetal, macrosomía fetal, Macrosomía, ¿ok? síndrome de aspirado de meconio. Pero es que es una complicación, eso es una complicación. ¿Ok? Eso es una complicación. Y también dice la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué es eso? Cuando el útero pasa el peso. ¿Qué es eso? Restricción de crecimiento intrauterino. Es cuando existe Los hidrogramas, pero ¿por qué se producen los hidrogramas? podría ser deshidratación. Ok, sí, claro, pero hidratamos a la paciente y... podría haber ahora sí podríamos decir causa fetal. Claro, exactamente, o sea, existe esto, ¿no? Todavía no me queremos platicar, no estoy diciendo que avance. Entonces, podríamos ver que son las causas como tales. Lo que yo les acabo de decir, problemas de la mamá en adicción, alcoholismo, tabaquismo. ¿Qué nos causa todos estos factores? Una restricción en el crecimiento del embarazo. ¿Ok? O sea, si lo resumimos a esto, pues sabemos que hay una restricción. Macrosomía, fíjense que los productos macrosómicos normalmente pues no se desencadena un trabajo de parto como tal, pero cuando los captamos a tiempo los interrumpimos antes, ¿se acuerdan? Porque es un factor de qué? ¿De qué? ¿Ayer no de qué? ¿Qué te va a decir? De ruptura uterina. Una macrosomía es un factor de ruptura uterina. ¿Ok? Entonces, como tal, podríamos tener, ¿no? Pero bueno. Aspiración de meconio. La aspiración de meconio para mí es una complicación y no es un factor para que no se desencadene un trabajo de parto. ¿Ok? ¿Qué pasó? La nuliparidad también podría ser un factor de riesgo. La nuliparidad, sí, que haya tenido cesárea, sí, que haya tenido trabajo de parto también es un factor de riesgo que se desencadena para. Ahora sí, ¿qué más? Los cambios hormonales también influyen mucho. Sí, endocrinológicos, podría ser como les decía, un problema en la hipófisis y también podría presentar deficiencia de una anemia de la mamá, sí, podría ser que no se desencadene el trabajo de tal. ¿Cómo? La disminución del volumen uterino, no tanto la disminución del volumen uterino, una malformación intrauterina podría ser también una causa de no desencadenar el trabajo de parto. Como cuál una vez que se sabe alguna por ahí. Escucha lo que estaban diciendo. Una malformación uterina. Hay úteros que son conos, ¿no? O hay úteros que
Cuando hay tabiques intramurales a nivel de útero. La malformación por ella se llama. Esa era explicada. Estaba la imagen que tenía que explicar. Le sacan al Ah, regresa. Entonces, ok. Bueno, ¿qué más? En complicaciones tenemos sufrimiento fetal agudo, mortalidad perinatal, síndrome de aspirado de mesonia también, disminución del crecimiento fetal y pérdida de gasas, y instrumental fetal y materno debido al exceso del tamaño del bebé, que eso es en macrosomía. A ver, ¿cómo las complicaciones? A ver, ¿cómo ustedes al punto platican con la expertise? Sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto tardío. ¿Por qué sufrimiento fetal agudo? Perfecto. ¿Qué más? Mortalidad perinatal, síndrome de aspirado de meconio, que es la primera deposición del bebé que por la prolongación del embarazo y se expulsa dentro de la placenta. Ajá. Disminución del crecimiento fetal y pérdida de gasas, A ver, ¿qué tienen? ¿Cómo ustedes que disminución de crecimiento fetal y pérdida de gasas? ¿Dónde? De pérdida de grasa. ¿Viste tu gas? Sí, igual. ¿Verdad que sí? Iba a decir que porque lo dejan. Por eso les digo, ¿cómo me explican? Es desnutrición del crecimiento fetal y pérdida de grasa. No gas. ¿Qué más? Porque también dijiste que instrumentales, ¿no? Traumatismo fetal. Traumatismo fetal, ok. Materno debido al excesivo tamaño del bebé. En el aspecto se contemplan desgarros por, ya saben, la barbilla. Pero a ver, ¿cómo se contemplan desgarros? Tú me estás hablando de un parto, o bueno, un embarazo prolongado. ¿Por qué me lo pones como complicación? Oigan, la guía de práctica clínica comenta, pero hay que ir leyendo parte media y evidencia y correlación. No lo que dice acá, es lo que decimos. La guía de práctica clínica tiene 3 incisos. Porque a veces la evidencia no está. Exactamente, y entonces va correlacionando como van leyendo. Y recomendación. No tengo nada en contra, pero lo que les digo, que es manejar el tema. ¿Okay? ¿Qué más? Eso, lo de macrosomía fetal, ¿a eso se refiere? Es que decía faltaron, ahí decía, pero cuando pasa más de 42 semanas, ¿qué puede pasar? La complicación principal es crecimiento aún del feto como tal, y obviamente al momento del crecimiento excesivo puede haber una ruptura. Una ruptura como tal, exacto. Pero ella no saldría en parto natural. No, para nada. Normal, porque la bonita va a llegar a su tratamiento. Es que creo que a eso se refirió mi compañera, de que si salía en parto natural, pues iba a haber desgarro. Pero es que, bueno, ok, a ver qué más. Lo peor es que le mandé ya, porque no me dijo nada. Examen físico. Chicos, no solamente vivo para ustedes, veo las diapositivas, ¿sí? Y tengo 1000 cosas que hacer para, si yo no les dije nada y han estado viendo los otros temas, ¿sí? Pues de verdad, entonces si no, lo que va a pasar, ya no me manden sus diapos, la cara de es que de verdad tengo muchas cosas, pues, sí las veo y a veces a mí a lo mejor se me va, hay una persona que dice, doctor, pues ya, pues ahí las vi y les comenté, ¿no? Pero, sí, ¿verdad? Entonces, yo la pude ver y se me fue, ¿no? Pero bueno, como tal, estamos, pero, y no las correlacioné, ¿sale? Pero, ¿qué más? Examen físico. En el examen físico vamos a evaluar lo que es el uso de la altura uterina para estimar la edad gestacional, la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina,
la situación o posición fetal, que es el Leopold, madurez del cuello uterino y verificación por medio del tacto vaginal, las características del cuello uterino y estimando la puntuación de Bishop, que es algo que le comentaba ayer al doctor. La puntuación de Bishop se da a través del tacto vaginal. ¿Cómo es? En la siguiente. Okay. Oigan, hay frecuencia cardíaca fetal, altura uterina. Acordémonos que la altura uterina nos da un parámetro. De hecho, ahí les puse como nota que son subjetivos, o sea que no a fuerzas tiene que ser la fecha que nos da o el parámetro que nos da, pero pues puse que tiene un marco de diferencia. Cualquiera de esos tiene un marco de diferencia. Bueno, si no mal recuerdo, uno tiene una de -7, otra tiene una de +7 y otra tiene una de 2 meses. Creo que sí, así. Llegas tarde y todavía aburrida te estás durmiendo. Bueno, el diagnóstico es obviamente el UCG, que es el ultrasonido, y la escala de Bishop, que es la que más se utiliza en este tipo de pacientes. ¿Qué es la escala de Bishop? Bueno, la escala de Bishop es la que establece un grado de maduración cervical. ¿Cómo se da? Por ejemplo, esta se da son 3 tiempos. Bueno, son 3 tiempos y va una evaluación que va del 0 al 3. La exploración, que es la dilatación cervical por centímetros, que ya sabemos, forma de B. El borramiento cervical, que va del punto 0,3 al... este es un ejemplo. La altura de presentación, en donde se encuentra el feto, y la consistencia del cuello uterino. Obviamente, como vamos a hacer una inspección, vamos a ver cómo se encuentra, si se encuentra se encuentra flacidez, dureza, y también algunas veces se puede encontrar como elástico. La posición del cuello uterino, que es pero bueno, si está posterior, medio o anterior. Y bueno, esa tabla la saqué del González Berro. Pero es muy buena que se lo sepan, la verdad, para que más o menos tengan. Y luego, ¿y ahí qué? Los puntos, y dependiendo de los puntos que sacamos. Bueno. Bueno, yo le entendí. Buenísimo. ¿Cómo? Bueno, aquí, de hecho aquí arriba lo dice, pero no se ve, pero dice, entre el cuello de Bishop uterino favorece y se recomienda la conducción, y entre más, ¿qué dice? Cuello uterino es... Acércate a la computadora y lo lees. Dice, a ver, Bueno, por ejemplo, menor de 6 tiene un cuello uterino favorable y se recomienda la conducción, que ahí no sería como se consideraría como una emergencia para una cesárea. Cuando tiene más de 6, el cuello uterino es desfavorable y se recomienda la inducción o el cumplimiento de criterios. Es al revés. No se te vayan, porque te pueden contar tu... Pero sí, ya. Menos. ¿Vale? Que no haya inducción de trabajo de parto, que está contraindicado. No, la guía de práctica clínica dice, o la norma mundial dice que no se debe de dar una inducción de trabajo de parto, al menos que tengas un equipo quirúrgico completo. Por si no pega el trabajo de parto, puedas resolver los problemas de Dale, ¿qué más? Tratamiento de la paciente. Ok. ¿Cuál es el tratamiento? En el manejo de la paciente vamos a tener la vigilancia fetal ante el parto,
El propósito es la vigilancia fetal ante el parto y es detectar los efectos y riesgos de hipoxia para poder intervenir oportunamente y evitar los malos resultados perinatales. Vamos a tener también la medicina, vamos a tener para eso sirve lo que es los parámetros de, no sé si ya fueron al Pascasias, y hay la hoja del partograma, enfrente trae unos parámetros donde tienen que hacer la medición del índice de líquido amniótico, los perfiles biofísicos, estimación del peso fetal y el Doppler de vaso materno y fetal. Esto se va. ¿Dónde y cómo sacas la medición del líquido amniótico? Se supone que es. ¿Qué te enseñó en el Pascasio para que saques? Es con el Doppler. Para que saques medición del líquido amniótico, qué es el perfil biofísico y cómo es la estimación del peso fetal. ¿Cómo lo sacan? ¿De dónde lo sacan? Digo, doctor, no está mi tema al tiro, no me siento todavía, denme un día más, lo brincamos y me paso. No, el factor o el orden de los temas no. ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? A que me vengan a decir entonces, ¿de dónde o cómo mides el índice de líquido amniótico? ¿De dónde lo sacas? Ok, pactograma. ¿En qué parte del pactograma lo sacas? ¿Cómo lo sacas? Claro, mira, es en el ultrasonido donde vas a medir y la tiene. ¿Y el perfil biofísico? Con la biometría. ¿Qué vas a ver en la biometría de un perfil biofísico? Con la química de no le hagas caso aquí es tóxico. Química tranquila, está bien tóxico, viene de perfil biofísico. No le digo perfil bioquímico, claro. El perfil bioquímico sí, porque vamos a ver cómo está. ¿Cómo no vas a ver el perfil bioquímico? ¿Ah? ¿De quién estás hablando en esto? ¿Y en dónde está la estimación del peso fetal? ¿De dónde lo tienes? No tienes una buena cosa. Okay. Medición del líquido amniótico, perfil biofísico, estimación del peso fetal, obtenemos dos ultrasonidos. Ok. ¿Cómo está? ¿Sale? El líquido amniótico y la estimación del peso es parte del perfil biofísico. El perfil biofísico ya se les había explicado que se divide en 5 partes. ¿Ok? Y es algo para saber qué tan viable y cómo está el producto que estamos evaluando para saber cuál es el bienestar. ¿Qué más? Ese no es el manejo. Ese no es el manejo. Es que la otra no. A ver. A ver. Ese sí está mal. Eso yo sé que está mal. Está claro que la inducción de factores de riesgo asociados, cervix, dilatando, analgésico celular y la mayoría de las cesáreas no progresan en labor con menos frecuencia. Bueno, el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento para una paciente con embarazo prolongado? Dependiendo del bicho, ahora, hay que sacar un perfil físico para reconocer el bebé. ¿Cómo vamos a saber y cuál es un parámetro que podemos utilizar para saber con mayor exactitud cuántas son las semanas de gestación reales, mi estimada Bella Rubén? No.
¿Ultrasonido de dónde? ¿De cuándo? ¿Cómo? O sea que si vemos un chamacote así grandote, es porque ya está de técnico. No, porque puede ser más posible. Imagínate, tú estás grandote, te casas con un grandote, va a ser un chamaco así, ay, ya. 32 semanas ya está el chamaco grandote y ya está de técnico. ¿Podría ser por la regla de Asper? Ya está que está la estimación de la edad de gestación. Pues sí, pero hay una forma más. Es que la fórmula nos da unos parámetros, pero el otro día yo les decía que cuando no se sabe realmente las semanas de gestación, porque no hubo un control prenatal, no es confiable o certera la fecha de última regla. Sí. ¿Cómo? Ahí puede ser Sí, no con la medición. Eso nos dan parámetros. La mayor viabilidad para saber cuántas semanas de gestación sería el idóneo que la paciente tuviera un ultrasonido del primer trimestre. Si no llega, es que el problema es que el ultrasonido se hace. Por eso, lo idóneo es que sea del primer trimestre, que es lo más confiable. Y si no, pues normalmente la paciente ya tiene 4 meses, ya se dio cuenta y ya va a sacar un ultrasonido. Bueno, entonces traspolamos el ultrasonido del segundo trimestre, aunque nos puede dar algo para entender. Pero si es un ultrasonido del primer trimestre de embarazo, se traspola y son las semanas de gestación más cercanas y correctas a una paciente con un posible embarazo post-término. ¿Ok? Y es, mándeme, hermano, ¿qué pasó? Decía que entonces lo más viable es en el primer trimestre. Es lo más viable. Si lleva a la paciente un ultrasonido que diga, doctor, este ultrasonido fue el primero que me hice, y aquí yo tenía 6 semanas de gestación, lo traspolan a la fecha en la que se encuentra, y entonces nos da las semanas de gestación, por tanto, de las 6. ¿Sí? Entonces, podemos determinar cuántas semanas de gestación tiene con una mejor proximidad a las semanas de gestación. Y de ahí sería el segundo. Y de ahí, podría ser con el cálculo que la uterina nos da, pero eso es lo que yo les decía, ella es una muchacha grande, está desdichada, ¿sí? Y se casa uno más grande que Sammy. Ándale, se enamora ahí del mago. Entonces imagínense que va a ser un producto más grande, no es que sea macrosómico, sino genéticamente puede ser un producto. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos esto, hablábamos que también la genética y la física de los padres a veces pueden interferir? No va a salir macrosómico en peso, puede salir en 3,200, pero con 51, 52 tallos. Hablando de peso, ¿cómo se estima el peso de un producto? ¿Midiéndolo todo? Solamente por petometría, que es la medición más correcta, la medición del fémur. El fémur es el que nos da peso y semanas de gestación más aproximadas. Pasando a las 54 centímetros de altura a un producto. Ajá. Va a ser puede ser un producto muy grande, pero no muy alto en peso. Exactamente. Sí, talla mayor a la edad gestacional, pero con peso adecuado a la semana de gestación. Sin problema, no hay macrosomía, nomás que el chamaco está grande. ¿Qué más? ¿Pero cuál es el tratamiento? Inducción al trabajo de parto.
Introducción al trabajo de parto, ya habíamos hablado como tal, se puede iniciar con misoprostol, ok, 200 miligramos, ¿sí? O 400 carrillos, o dependiendo de cuánto mide el cervix, podemos inducir con oxitocina, como tal. Cuando se haga una inducción de trabajo de parto, lo que les decía hace rato que ya estaba contraindicado, bueno, en este caso se puede conducir cuando tengamos nuestro equipo quirúrgico completo y tengamos personal adecuado para que esté dando una monitorización de la evolución del producto durante la inducción. Puede haber complicaciones de hipertensión arterial o de diabetes en la inducción. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una contracción. O sea que cuando tienes trabajo de parto te sube la presión. ¿Y qué hay en tu bibliografía que leíste para saber de este tema que estamos platicando? ¿Qué bibliografía consultaste? A ver qué dice la norma oficial. A ver qué dice la norma oficial ante esta situación. No, cierto. Dime, enséñame dónde dice la norma oficial. Entonces, no. A ver, de mochila roja. ¿Puede haber una complicación de hipertensión arterial? ¿Cómo? Fuerte. Pues no sé si puede afectar. No sé si puede afectar. ¿Puede o no puede generar? Depende de si la paciente, por ejemplo, es alérgica o tenga algún efecto adverso, que no lo sepa, por ejemplo, y puede ser que haya, pero lo más seguro es que no. No huyas. Recuerden que las prostaglandinas tienen que hacer una vasodilatación. Entonces podemos tener un riesgo de hipertensión, ¿no? Entonces podría ser una de las complicaciones. Entonces tenemos que estar dando un monitoreo de la tensión arterial y del foco fetal como tal del producto. ¿Qué pasó? Ok. Que una de las complicaciones en el momento del proceso importante puede ser un control, porque puedes desarrollar una taquicardia alto y si te desarrollas una taquicardia, ¿qué más te puedes comprometer? Una bradicardia igual. Bueno, siempre que hay una taquicardia, a veces tiene que haber una bradicardia. ¿Qué más puede haber si hay una taquicardia? Sufrimiento fetal. ¿Y qué? ¿Un sufrimiento fetal? Ok, sí, claro. Pero ¿qué secuela? El sufrimiento fetal agudo lo desencadenó una qué. ¿Qué no sabe? Ayudarte, pero por otro. Todavía no hay esa horma. Puede haber una aspiración en el fondo, ¿no? Puede haber una presencia en el fondo. Ok, bueno. Enfermedad hipertensiva en el embarazo. ¿Vas otra vez? Entonces el tratamiento tal cual es nada más O una interrupción del parto, ya sea vía vaginal o cesárea. Podemos iniciar con misoprostol. Y con el equipo adecuado sería la opción. No, también con el misoprostol o con cualquier inducción debemos de tener. No tienen un equipo adecuado, como bien decía él, mejor la trasladamos a un segundo grado donde se tenga un equipo adecuado. ¿Vale? ¿Qué más? Enfermedad hipertensiva en el embarazo. Okay.
Vamos a hablar en este caso de la enfermedad hipertensiva en el embarazo, específicamente hablando de lo que es la preeclampsia y eclampsia, que son los que van a influir más en lo que es la vida de la paciente y del producto. ¿Alguien pudiera aquí decirme en sí, en forma general, no en este caso del embarazo, cuándo se podría diagnosticar una hipertensión arterial arriba de qué parámetro? ¿Estás hablando de hipertensión gestacional? Ahorita vamos a hablar. No, Habla en te general. pregunto, Habla en general. escuchen la pregunta. Sería 140-90. Arriba de 140. Perfecto. Sí, así es. ¿Qué tipo de hipertensión es? Vamos a ver, porque hay tanto crónica, vamos a ver tanto lo que es gestacional. No. Según la guía internacional y la última clasificación O en ese caso sería la limítrofe. de cardiología, Ah, dice la nueva clasificación que 130-90 es hipertensión de grado 1. Porque 90. Pero del examen precoz. Y de ahí se va poniendo en los grados como tal. Es la nueva clasificación que a partir de 130-90 Disculpe, ¿de qué año es eso? de la guía internacional del año pasado. Es que, de hace 4 años. es que yo puse eso en Guía y la mía es del 2017. Y menciona que la 140-90 es limítrofe. No, a ver. 150-90. ¿De la guía internacional de cardiología? No, de la Yo guía. te estoy hablando que quien norma esto y las últimas modificaciones es la guía internacional de cardiología interamericana y dice que la hipertensión arterial se inicia a partir de los 130-90 y es hipertensión arterial grado 1, sistémica grado 1. Y debemos de ponerle atención. La presión arterial es 120-80 limítrofe. De ahí para abajo hasta ¿Cómo? 180. 110-80. No, espérame. Estamos hablando en general, ordinario. No. Ahora, va a hablar de enfermedad hipertensiva. ¿Sí? Acuérdense que tuvimos un apartado, no sé si con ustedes, por eso no se quedó, de enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar. Perdón. Antes de hablar de una preeclampsia o una eclampsia, tiene que hablarme ahorita de enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar. Sí, sí, adelante. Es cierto. Ok. Se menciona que al evaluar la salud materna hay que considerar sobre todo la hipertensión controlada, proteinuria, presencia de oliguria, valores de las enzimas hepáticas y presencia de epigastralgia. Estos deben ser evaluados sobre todo en cada visita prenatal, muy importantes, porque más adelante vamos a ver que todos estos son muy importantes para lo que es diagnosticar la preeclampsia o eclampsia. A ver, dice, al evaluar la salud materna hay que considerar hipertensión controlada. ¿O es hipertensión? O tener una tensión arterial controlada. Proteinuria. Sí, presencia, bueno, sí, ¿En la orina o en qué lo vas a checar? En la orina. Ok. ¿Hay o no hay proteinuria en la embarazada? Entre clases. ¿Hay o no hay proteinuria en la embarazada? No. No. Valores de enzimas hepáticas. ¿Debe de haber en la embarazada alteraciones de la función hepática? No. Debe estar normal. Presencia, ¿qué dice? Epigastralgia. Presencia epigastralgia. ¿Debe de haber? No. Ok. ¿Y qué? Y presencia de oliguria. Presencia de oliguria en una embarazada. ¿Qué es oliguria? Que no orine, que no orine. Oliguria que no orine. ¿O es la ¿Ah? Anuria. A eso me refiero. Bueno, ¿qué más? Ok,
Vamos a ver de la enfermedad hipertensiva del embarazo. salimos al CETA. A las 7. A las 7. Si gusta, si gusta. ¿Cómo gusta? Los voy a poner en el examen, miren muchas preguntas de esto. ¿Es así? Doc, en este caso se menciona que la tensión arterial ideal en el embarazo Debe ser de 120 a 115, lo que es la sístole, y de diástole de 80 a 65 en el primer trimestre del embarazo. Antes de que avance, doctor, tengo una pregunta. En lo que es la investigación, se mencionaba que la tensión arterial de una embarazada tiene que ser de 150 a 110. No, ¿verdad? Pues eso se mencionaba en la guía práctica. ¿Cómo? A ver, ajá, que- Pero, o sea, no lo agregué porque, pues, la guía la dice eso. sí, A ver, chavos, sí, se se me mencionaba. hace que ustedes están leyendo las guías de práctica clínica de corrido y no van intercalando. ¿Sí? Es que como tal no se mencionaba así, se mencionaba de que si la paciente de por sí ya tiene tensión arterial, hipertensión arterial, ya tiene que tener ese A ver, por eso yo te estoy diciendo ahorita que tú me tienes que clasificar ahorita. Empezamos con enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar. Ahora, hay pacientes que son hipertensas crónicas que no entran en la clasificación como tal y que ya se manejan con una tensión arterial elevada porque ya traen una crónica, o sea, ya traen una enfermedad crónico-degenerativa que no es causada por el embarazo. ¿Ok? Y entonces hay que tener esos parámetros de cómo maneja esta situación. El endotelio de esas pacientes, ¿a nivel qué? ¿A nivel de dónde? ¿De quién? El endotelio arterial ya está, ¿sí?, teniendo una compensación por la patología que ya tiene la paciente. Entonces ya hay un tratamiento dependiendo del tipo que se maneje. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más? Ok, vamos a ver que las clasificaciones de la hipertensión arterial en el embarazo se van a dividir en 5. Tiene que ser la hipertensión gestacional crónica, la hipertensión arterial crónica, la preeclampsia, ya sea al inicio temprano o tardío, la preeclampsia con datos de severidad y lo que es la eclampsia. Vamos a empezar con lo que podría decirlo la hipertensión gestacional crónica, que se menciona que es una tensión arterial mayor de 140 a 90 y tiene que ser postparto a las 12 semanas, se mencionaba. Entonces ya no es gestacional, es postparto. Bueno, ok. Y aquí no se ve, pero pues obviamente si no hay nada más, pues obviamente será sin presencia de algún síntoma, es decir que no va a tener nada, simplemente esto. Ahora, la hipertensión arterial crónica tiene que ser una tensión arterial mayor de 140 a 90 y sobre todo antes de las 20 semanas de gestación, porque a partir de aquí vamos a abordar la urgencia. Bueno, ok. Entonces, aquí estamos hablando que tenemos una enfermedad hipertensiva a clasificar. Y la clasificación puede ser hacia acá o puede ser que tenga una enfermedad hipertensiva crónica la paciente, como nos acaba de decir, ya degenerativa, que ya es hipertensa como tal. De la paciente, sí. Hipertensa. Ahora, ¿cuál es la tensión arterial después de la semana 20, de la 22 en adelante, de una paciente hasta las 39 o 40 semanas? Qué buena pregunta hace doctor, porque eso también le iba a preguntar. Porque ¿Eso no, es que yo investigué y nunca A ver, no hay, o sea, investigó el compañero cuando ya platicamos los cambios fisiológicos del embarazo en el primer trimestre de esta materia. Iván, para que no te duermas y no se te vaya a quedar la pared encima. Ok. Dime tú, ¿cuál es la tensión arterial de una embarazada después de las 22 semanas de gestación? Pues se supone que en el embarazo la embarazada tiene una hipotensión del embarazo, perdón. Entonces debe ser, como hemos visto, entre 120 a 115 la sístole y de 85 a 65 la diástole. Y después de las 22 semanas a las 34, a las 39, 40.
tiende a disminuir un poco más. Tiende a disminuir un poco. Porque obviamente, ¿qué? Así es. Ya lo vimos, ya lo platicamos. ¿Por qué? ¿Sería este? Estamos hablando que una paciente en la semana 30, 32, que debemos de tener una tensión arterial idónea entre 110, 60, 160, más o menos. Aquí tenía la respuesta. ¿Por qué? Porque ya hay más. Exactamente. Porque ya el sistema circulatorio ya no es para uno. Se comparte, se comparte y entonces aumenta el flujo circulatorio porque ya le empieza a abastecer. Y es por lo mismo que también se aumenta el Así es. Entonces, cuando ustedes vean una embarazada en la semana 32 con 120-80, hay que ponerle mucha atención a esta paciente ya está subiendo. en su evolución como tal. Si vemos una paciente con 140-90, Ya, es una paciente que ya debe de estar siendo manejada como Como paciente hipertenso. hipertensa, paciente ya investigada, hay una hipertensión gestacional. No crónica, sino hay una hipertensión gestacional que la vamos a clasificar porque además De acuerdo. Últimamente, para agregar en lo que es la hipertensión arterial crónica, se va a presentar una proteinuria, ya sea con un aumento o sin tocar. Es como un dato a saber. Ahora sí, importantemente, ¿no? Entonces, en el caso de las hipertensas crónicas, ya tienen a disminuir su presión arterial durante el embarazo después de las 22 semanas o mantienen su cifra. Sobre todo, obviamente, pues sabemos de que cualquier hipertenso tenemos que controlarlo. Entonces, no es como que dejemos que esté descontrolada su presión. O sea, si siempre va a estar alta, pues no vamos a dejarla que sea, sino simplemente vamos a tratarla de mantener en los parámetros que pues ya sabemos que estamos diciendo. Pero ahí sí entraría lo que hace rato desde tu compañía, hay que hacer un perfil bioquímico para ver cómo se va desarrollando esta paciente. ¿Okay? es que creo que lo que te pregunto es que si la evolución del embarazo. Una paciente controlada, ¿cuánto debe tener en día crónica? Menor de 180. 120, 80 es lo que la tengamos, 130, 90, ¿no? La hipertensión de grado 1, ¿no? Y con eso ahí, pero ya sabemos nosotros que esa paciente cuando llegue a la consulta y tiene 140, 90, no la vamos a manejar como una preeclampsia, porque ya es una enferma hipertensiva crónica y ya está compensando. ¿Que tenemos que tener mayor cuidado? Sí, porque es a decir por mayor. Ok. Sí. Entonces, si solamente es el proteinuria, ahí sí la. Bueno, un hipertenso no tiene proteínas en la orina. ¿Okay? Sí, claro. Bueno, antes de seguir con esto, pues mi compañero preguntó, y yo ya los había expuesto, lo que es la hipertensión de bata blanca y la hipertensión arterial mascarada. ¿Alguien por ahí se acuerda? Nosotros investigamos aparte con Javier y ahí encontramos que sería la atención que te da el médico. Sí, porque es lo mismo, o sea, que le va a checar el médico. No, y si habían dicho de que ya el médico. Hay gente castigada del servicio de urgencias. Sí. Ok, ahí está. ¿Y la enmascarada? Al revés. Al revés. Sí, fuera de lo que es institución médica. ¿Y se acuerdan cómo diagnosticar esto? Que una familiar quisiera
Pero, ¿cómo se llamaba el...? ¿Cuál? Exactamente. Es muy persistente, le hago un holder. Para que vean. Un holder es un aparato que se pone que mide la tensión arterial durante 24 horas y que nos da una medición electrónica con un ¿de un aparatito? Sí, pero es para evaluar. No somos pobres. El holder es para hacer un mapeo estricto de TA. Y tú vas a apuntar en una libreta a esta hora, estoy comiendo, a esta hora fui al baño, en este momento estaba yo viendo la televisión. Y se va poniendo y se va tomando para que cuando te evalúen sepan cómo estuviste en las intervenciones. Sí, claro. Y obviamente, o sea, como que estrictamente tiene que ser el fuerte porque, pues, que alguien sepa medir una tensión arterial que no sea médico o enfermero, pues sí. Adelante, ¿qué más? Okay. Ahora, la preeclampsia. En este caso se va a mencionar de inicio temprano e inicio tardío. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque más importante, lo que es esas divisiones tienen que también influir en lo que es el tratamiento, muy importantemente. Ahora, ¿cuándo es inicio temprano? Cuando se diagnostica antes de las 32 semanas de gestación y tardío cuando es después de las 32 semanas de gestación, 34, perdón. Ahora, tensión arterial, aquí está. Ahora, muy importante, se va a dividir de lo que es la hipertensión arterial crónica, porque este es posterior de las 20 semanas de gestación. Y ahora ya hay proteinuria, en este caso, mayor de 300 miligramos, en este caso, en un lapso de 24 horas. ¿Ahorita la reportan en el ego? ¿Vale? No, se reporta, eso iba a decir, o se muestra lo que es el ego como 3 cruces. ¿Y si hay una sola cruz? Es 30. 30. Okay. ¿Y entonces qué dice? Es como para decirlo, como que tomarlo en cuenta, pero seguir observando. Ok, entonces, y oigan, y en una paciente embarazada normal, Lázaro, en una paciente embarazada normal, si encuentras proteína, una cruz, ¿qué haces? ¿Proteína? ¿Qué? Proteinuria, pues, o sea, si una paciente embarazada pues, que tiene proteína en la orina, ¿qué es lo que tienes? Platicando. Platicando. ¿Qué más? Ok. Y importantemente, creatinina mayor de 1.1 miligramos moles. ¿Cuáles son los valores normales de creatinina más? ¿Cuál es el valor normal de creatinina? Creo que no me acuerdo 0.3 a 1.5. ¿Cuál es el valor? 0.8. 0.5. En este caso ha sido. En pediátrica es total diferente. Hasta 1.5 es en pediatría. De 0.5 a 1.2. ¿Ok? Bueno, ahora a ver. Ninguna embarazada debe tener proteínas en la orina. Cuando existe una cruz es porque, viudo, ¿qué está pasando en esta paciente? Está congelando. ¿Por qué proteína de la vida ayuda a los viudos en la orina? ¿Ah? Porque no hay un buen filtrado. Porque no hay un buen filtrado. ¿A nivel de quién? Dice que a nivel
nivel renal, ahorita nos va a decir a nivel de qué parte del túbulo renal existe esto. Por rutina, en la membrana. No. Oye, yo no dije nada. ¿En dónde? En la nefrona. ¿Cuál es la parte de la nefrona? Digo usted, o sea, es que eso es como el pantano, ¿no? Entre más se mueve, más se hunde. No, mira, está el noveno. No, está el noveno. ¿Y dónde no se da la filtración? Ya después de la biblioteca, ¿qué más? Ok, muy importantemente, si bien recuerdan, lo que es una hipertensión arterial, en este caso general, no presenta síntomas. El único síntoma que puede presentar la paciente pues es como un dolor de cabeza persistente, y en este caso no vamos a mencionar acúfenos y fosfenos. ¿En dónde? En la preeclampsia. La preeclampsia, pues una hipertensión arterial en general, no hay síntomas. A lo mucho el dolor de cabeza. Entonces, puede presentar en algunos casos lo que es el zumbido. Si presenta acúfenos y fosfenos, Ya no. directamente ya es una preeclampsia con datos de severidad. Aunque no tenga estos parámetros, se menciona importantemente síntomas. ¿Síntomas? O sea que si tal cual presenta una buena síntoma que es lo que está en los parámetros. ¿Qué ediciones están diciendo? No, sí está bien. Es que está mencionando que si en dado caso el paciente presenta lo que es, o sea, los parámetros que se mencionan ahí, y más aparte se le suman los síntomas que son lo de zumbido de oídos, la tensión visual, dice que ya se le puede tomar en cuenta como preeclampsia con datos de severidad. No. Preeclampsia, hipertensión arterial, acúfenos, virus y una cruz de proteína, preeclampsia. Preeclampsia con datos de severidad. Ahí, aquí, bueno, a ver, me faltó un punto. Intención arterial no mayor a 150 sobre 90. Bueno, preeclampsia con datos de severidad, pacientes de 160 a 100. 110. Ok, de 160 sobre 100. Acúfenos, tinnitus, proteinuria, epigastralgia, hiperreflexia. Bueno, ahorita lo voy a decir, ya no estoy dando el tema. Ok, datos de severidad, no solamente como tal. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, dale, ¿qué más? Ok, y ahora, lo que es una preeclampsia con datos de severidad, dentro de ya lo mencionado, se va a agregar una trombocitopenia menor de 150.000 milímetros cúbicos. Pero en este caso se maneja así, perdón. Y por último, una eclampsia. Todo lo mencionado, pero importantemente ya haber un compromiso neurológico y alteraciones visuales y otros. Importantemente, pues, ya sabemos, convulsiones, compromiso neurológico. Okay. El siguiente, por favor. Ahora, todo control prenatal debe incluir la identificación de los factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial gestacional y o preeclampsia. En este caso, vamos a ver de que tenemos que ver importantemente los patológicos personales, los heredofamiliares y los fetoplacentarios. En este caso, personales patológicos, pues aquí podemos ver, no vamos a indagar tanto en ello porque pues, se va a alargar. Heredofamiliares y lo que son fetoplacentarios, que pues hace poco discutimos un poco de ello, pero tenemos que tener en cuenta el embarazo múltiple, malformaciones y síndromes genéticos. Siguiente, por favor. Ok, ahora, preeclampsia sin datos de severidad. Ya mencionado anteriormente, les dije de que de síntomas, el paciente puede tener una cefalea persistente, persistente y acúfenos, inclusive fosfenos. En este caso, pues, ya a ver, ¿cómo? A ver, regresame a la diapositiva, es muy importante esto. A ver, ¿qué dice ahí? Ok, se menciona de que importantemente, en este caso, de una paciente que pueda desarrollar preeclampsia, eclampsia o una hipertensión arterial gestacional,
hay que tomar en cuenta los antecedentes personales patológicos, los heredofamiliares y los retroplacentarios, que estos son como los tres pilares o más importantes que pueden provocar lo que es el desarrollo de lo que es esta enfermedad. Ahora, los personales patológicos, en este caso, pues puede ser la edad materna, en este caso mayor de 35 o 40, en este caso, y en los tipos de foco. En este caso es muy importante. Más sin embargo, el embarazo a temprana edad también es un factor predisponente que puede desarrollar preeclampsia con datos de salud. Ok, la tensión arterial materna, el índice de masa corporal, e importantemente siempre se va a mencionar lo que es la diabetes. Ahora, es un factor más de riesgo. Porque principalmente se supone que cuando ya desarrollas la obesidad ya es Fíjense que se ha demostrado que la preeclampsia no es por la preeclampsia es por antecedentes heredofamiliares de la mamá o del papá. Del papá. A ver, la cosa más durmiente. De los últimos estudios que se han dicho es que el papá es el que pone el veneno, factor tal, para poder desarrollar un factor de que la mujer padezca preeclampsia o eclampsia. ¿Ok? Son factores paternos. ¿Vale? ¿Y ¿Qué más? por qué dicen que una paciente que haya tenido primeros antecedentes que también es predisponente para que tenga Claro, hay factores que también afectan el endotelio, pero normalmente el genoma es el que se pone por parte paterna. ¿Ok? Ok, en este caso, pues ya vimos que patológicos, una tensión arterial materna, pero ojo, también puede entrar lo que es un heredofamiliar, como dijo el doctor ahorita mismo, que lo que es una hipertensión arterial, en el caso del padre, puede influir también a lo que es el desarrollo de lo que es la preeclampsia. Obviamente, si el paciente ya antes tuvo preeclampsia, y por último, un antecedente de insuficiencia renal. Ahora, como factores fetoplacentarios, como mencionó mi compañero, puede ser un embarazo múltiple, puede ser tanto previo como durante el momento, vaya. Malformaciones y síndromes genéticos. Mala adaptación de la placenta o embarazos múltiples o el aumento de los flujos circulares. Y lo de los síndromes genéticos también es cierto que el padre es el que puede mayormente generar que puedan ser heredarle alteraciones a La mayor parte de los factores de las trisomías es por factor del papá. Aunque lo incrementa si la mamá también es añosa. Sí. ¿Okay? Pero si el papá es adulto y la mamá joven, corre el riesgo de que pueda haber una trisomía cualquiera. ¿Okay? Siguiente. Adelante. Ahora, preeclampsia sin datos de severidad, pues ya mencionamos anteriormente, una cefalea persistente y pues lo que pueden ser acúfenos e inclusive fosfenos. Acúfenos y fosfenos. Cefalea, ¿de qué tipo? Persistente. No, la cefalea. O la que es Cefalea pulsante y con aura. ¿Pulsante cómo? y Con aura. o sea que ¿Ok? ¿Y qué más? esto nada más como los datos clínicos que se pueden. Y edema. Edema. Edema de miembros inferiores. Es que en ese caso lo agregué lo que es También en las pacientes con preeclampsia todo el embarazado, ¿se acuerdan que cuando tratamos de desarrollar el embarazo dijimos que hay una filtración por una insuficiencia venosa periférica y se produce un edema, el cual no debe ser muy prominente, se puede catalogar con la escala de Godet y si no, podemos ver nada más cuál es la intensidad del edema de la paciente. Todas las embarazaditas tienden a tener edema de miembros superiores por relación como tal. ¿Ok? Hay determinaciones de proteínas, ¿ok? Que nos pueden determinar si tiene más de 300 miligramos sobre el cilindro de proteínas y entonces nos hace un factor mayor. ¿Ok? Ok.
y cefalea, acúfenos, fosfenos, edema, y obviamente cifras tensionales altas. ¿Okay? Podemos estar hablando de una preeclampsia sin datos de severidad. Ok, siguiente por favor. En este caso, pues ya vamos a ver de lo que es una preeclampsia con datos de severidad. Además de los datos mencionados anteriormente, se pueden agregar importantemente. Se agregan, datos importantes o síntomas muy importantes característicos de lo que es una preeclampsia con datos de severidad. Convulsiones. No, porque sería preeclampsia con datos de severidad, no hay convulsiones. En el momento que hay una convulsión, se cambia a eclampsia. Esa es una de las mayores diferencias entre preeclampsia y eclampsia, las convulsiones. Entonces, no hay convulsiones. ¿Ok? Datos de severidad, a ver, ¿qué más? Esto es el aquí. No existe, perdón. Datos de lo que son cifras tensionales altas, de 160 a 190, epigastralgia y lo que es edema pulmonar. No, tampoco. Esto ya es en una cuestión de los datos. Que se agregue arriba de 150 a 100, en la actualidad estamos considerando como una preeclampsia ya con datos de severidad. Se agregan, aparte de lo que ya platicamos, que es cefalea, acúfenos, fosfenos, epigastralgia. O sea que cuando se produce lo que son la agregación de síntomas, por ejemplo, edema o convulsión o todo ese tipo de cosas, ya se considera eclampsia. No, cuando hay convulsiones es eclampsia. Si no hay convulsiones es preeclampsia con datos de severidad. ¿Ok? Entonces, bueno, y estábamos hablando que edema como tal, proteinuria incontable o con más de 4 cruces en el ego, ¿ok? Podemos estar hablando que los asuados se pueden empezar a mover. ¿Qué es un asuado, Iván? Los asuados son el sodio, potasio, cloro, magnesio. Bueno, como tal, no. Entonces, los asuados son. El asuado es ácido úrico. Puede haber elevación de creatinina. Puede haber movimientos como tales de urea. Pruebas de funcionamiento hepático pueden empezarse a mover, la TGO y la TGP. Pueden empezar a elevar. ¿Sí? Colesterol y triglicéridos están arriba. ¿Ok? Son asuados. ¿Ok? ¿Estamos? Se empiezan a presentar. ¿Sabes? No, mándeme. Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, en dado caso de las convulsiones que ustedes decían de cáncer, ¿van a presentar? Ahorita que lleguemos a eclampsia, le hablamos. Ahorita, para que no nos vayamos a confundir en el examen, hacer más masacre de la que creo que va a haber. Entonces, estamos hablando de que esto está hiperreflexia. Tocas a la paciente y hay una hiperreflexia. ¿Cuál es la hipersensibilidad? Hipersensibilidad es que la paciente también esté irritable. ¿Ok? Como tal, ¿sale? No me toques, porque me arde, siento que me quema, doctor. ¿Ok? No soporto la ropa, me está quemando la banda. ¿Ok? Bueno. Manejo. Bueno, ok. Esto hasta aquí hubiera estado muy bien que el compañero haya hecho su preeclampsia y su tratamiento, eclampsia y su tratamiento, y bueno, ya. Pero bueno, adelante lo vamos a ver. Y estos son los datos de preeclampsia con datos de severidad. ¿Ok? Aún hemodinámicamente todavía no se mueve. ¿Ok?
el hematocrit o por ahí plaquetas, anda todavía ahí en parámetros, ¿sale? ¿Qué más? Vamos a ver de lo que es una preeclampsia con datos de seguridad. Se va a dividir en lo que es una urgencia y una emergencia. Todo es emergencia. Todos son Ganas de urgencias no deben de existir. Realmente somos un país donde todavía decimos que son voy a urgencias, no emergencias. Emergencias sentidas o emergencias reales. Toda hipertensión arterial en una embarazada es una emergencia. ¿Ok? Una emergencia sentida, una preeclampsia sin datos de severidad, que hay que tener de mayor atención porque se nos puede complicar en cualquier momento. ¿Ok? Bueno, una urgencia, una emergencia es aquella paciente que empieza a tener una preeclampsia con datos de severidad y entonces activamos ¿qué? El código helio. Es el código helio. Esto es un factor predisponente a emergencia obstétrica. ¿Qué más? Ok, bueno, no indago tanto entonces porque una disculpa, pero No se preocupe. ok. Se menciona últimamente de lo que es una preeclampsia con datos de seguridad. El paciente, o la paciente, perdón, tiende a desarrollar de un 10 a un 20% un síndrome conocido como el síndrome de Helen. Más importante, vamos a hablar de él. Eso después se va viendo que hay pacientes que tienen una preeclampsia leve y se desarrolla el síndrome de Helen en el posparto. Porque también hay eclampsia o preeclampsia posparto. ¿Ok? Sí. ¿Bajar un poquito de ¿Un poquito más? ¿No se puede? Sí, de la... No me hacen el... Pon un cuaderno acá. Pon un cuaderno. No llevé cañonilla. Ahora, se menciona que una vez diagnosticando lo que es la preeclampsia sin datos de seguridad y menor de 34, tiene que decir, perdón, de 34 semanas de gestación, se recomienda importantemente, como ya les mencioné, el mapeo, pues para ver que la presión, que la paciente no se nos complique posteriormente del diagnóstico. Lo que es una vigilancia del peso fetal estimado por ultrasonido, se tiene que hacer en un lapso de 2 a 3 semanas. En este cuadro podemos ver lo que es así, por así decirlo, un peso ideal de lo que es el producto dependiendo de las semanas en que se encuentre. Vamos a ver de que si existe restricción del crecimiento intrauterino, realizar lo que es el perfil físico completo y Doppler de la arteria umbilical. Que no indagar tanto en lo que es el perfil físico, pues ya vimos es por medio del ultrasonido todo aquel dato que se presenta en el paciente, es decir, la frecuencia cardíaca, los movimientos, etc. Y el Doppler de la arteria umbilical. El control prenatal de alto riesgo por semana, evaluado en este caso, pues ya vimos, ¿no? Se tiene que evaluar importantemente lo que es proteinuria, lo que es una biometría hemática, verificando específicamente lo que son las plaquetas, la creatinina, los electrolitoséricos, es decir, los suados, los desechos nitrogenados. En este caso, importantemente lo que es el sodio, porque pues ya vimos de que el sodio influye mucho en lo que es la hipertensión arterial. Y la bilirrubina. ¿Y el calcio? ¿Mande? Calcio También. Perdón, falta el calcio. Falta el calcio. La bilirrubina, directa, indirecta y total. Por último, vamos a ver de que debe pensarse el interrumpir el embarazo si se presentan 3 factores. En este caso, la edad gestacional, como ya les mencioné, si es mayor de 34 semanas. El compromiso de la salud materna, obviamente importantemente en lo que es el embarazo, sobre todo salvaguardar la vida de la mujer. Es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Y compromiso de la salud fetal. Siguiente, por favor. Ante toda la madre. Y en los diagnósticos de preeclampsia sin datos o con datos de seguridad.
En este caso, sí, vamos a ver de que tenemos que tener, obviamente, el mapeo nuevamente, una tira reactiva de orina, que aquí pues ya como vimos la preliminaria de 3 cruces. Esto es lo normal, lo que se debe presentar, aunque pues no se ve bien, una disculpa, pero pues aquí se va dividiendo. ¿Una cruz cuánto es? 30. 2. De 30 a 180. Ajá, no creo que 30 le voy a 60. Ajá, No. Va teniendo una velocidad. Entonces, de 2, 180 y 30 de 100. Sí, ya. ¿Y se puede hasta 4? Sí, sí. Hay pacientes que tienen 5. Son como 1000. Aproximadamente 400 a 500 miligramos. Porque sí es mucho golpe, ¿no? No, ya que tengas tú 2 cruces, es una paciente que ya tiene una frecuencia. Pues ya mencionamos, ¿no?, de que la tira reactiva se va a presentar lo que es la proteinuria como 3 cruces, y la recolección de orina, que ya mencionamos la creatinina, que tiende a ser mayor de 1.2, en este caso por un parámetro de 24 horas que se está observando. Ahora, si la paciente no presenta proteinuria, tenemos que tomar en cuenta la presencia de condiciones adversas, o es decir, otros parámetros que se pueden alterar durante la preeclampsia. En este caso, lo que puede ser la trombocitopenia y lo que es la creatinina, ya mencionamos. Trombocitopenia, pues aquí se menciona el menor de 100. Y ahora, con datos de severidad, aparte de todo esto ya mencionado, que también tenemos que realizarlo, se tiene que hacer una medición de la presión arterial, en este caso ya mayor de 160 a 110, y pues ya, lo mismo. Siguiente, por favor. Tratamiento. En este caso, si es el tratamiento de lo que es la preeclampsia, va a predominar, así mismo en lo que es la guía de práctica clínica, la metildopa. El tratamiento, la alfa-metildopa, pero pues alfa-metildopa, pero la vamos a encontrar como metildopa. Para el paciente metildopa. Porque pues puede que vaya a la tienda alfa-metildopa. No la ven encontrar. Si no le ponen la receta alfa-metildopa, no la van a encontrar. Sí. Por eso es que yo lo puse como metildopa. Así es, no tomen en cuenta eso. Se menciona importantemente que la elección del tratamiento dependerá de la experiencia y de la familiaridad del médico con el fármaco. Pero pues importantemente se menciona en la guía práctica clínica que tiene que ser la metildopa. En este caso de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Hasta que pues el producto salga y tiene que ser tiene que estar vigilada en lo que es el puerperio, que pues ya lo vimos también. Algo muy importante de lo que es la alfa-metildopa es de que pues reconocemos que existe lo que es el síndrome de Hero, pero pues hay que tomar en cuenta que lo que es la metildopa puede causar un aumento de las enzimas hepáticas, pero importantemente este va a ser asintomático, es decir, de que no pasa nada. Y alteraciones de sueño, pero importantemente porque pues podemos como que confundirlo o poder presentar o tener en cuenta un diagnóstico presuntivo de lo que es. Bueno, pero este también tiene otros parámetros. Sí, claro, ahorita los vamos a ver. Sí, por favor. No. Tratamiento inicial puede ser alfa-metildopa o vanometildopa de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Nifedipino, que es no más o menos importante, se puede manejar de 10 o 60 miligramos como dosis máxima, igual, ¿sale? Metoprolol, que es muy rara a la vez, pero cuando no hay una buena respuesta, se puede hacer hidralazina. Con pacientes que no tienen buena respuesta, puede haber una conjugación en tratamientos dobles de antihipertensivos. Normalmente es metildopa con hidralazina o nifedipino. En muy pocas ocasiones utilizamos metoprolol, más utilizamos. Y el tiempo de manejo de metildopa tiene que irse respetando. Si iniciamos con 500 cada 8 horas, hay que bajarla a 250 cada 8 horas. Después a la siguiente semana 250 cada 12 horas, 250 cada 24 horas y la respetamos a la paciente. Si la paciente continúa con problemas y queda con una secuela hipertensiva, lo más indicado es manejarlo con nifedipino o metoprolol. Hidralazina cuando tenemos que utilizarla para que son diuréticos de grasa, porque hay un secuestro muy excesivo de. ¿Qué pasó? Una pregunta.
hay ocasiones en las que la paciente se debe manejar por el esquema de 3 medicamentos. En algunas ocasiones se puede manejar la hidralazina, nifedipina y metildopa cuando está incontrolable y ya tiene datos de severidad, ¿no? Pero también la podemos impregnar con... ¿Qué más? ¿Con qué? ¿Con qué se puede impregnar también la paciente? A ver, pásale los diuréticos. Un diurético de hasta también. Vale. Sí. Ahora, el tratamiento en este caso va a ser en preeclampsia con datos de severidad. En este caso se va a recomendar lo que es la betalol y lo que es la nifedipina. No tenemos la betalol. ¿Y la nifedipina? Nifedipina, sí. Bueno, pues vamos a hablar entonces de lo que es el nifedipina. Este pues, 10 miligramos vía oral de 10 a 15 minutos, una dosis máxima de 50 miligramos. Normalmente manejamos 30 miligramos o sulfato de magnesio. Ok. ¿Qué más? La nifedipina. Normalmente cuando la paciente tiene un dato de severidad, el manejo inicial en el área de urgencias es 50 miligramos de hidralazina vía oral. Iniciar datos o tratamiento inicial en el área de urgencias de una paciente con preeclampsia con datos de severidad, 50 miligramos de hidralazina vía oral, o sea, 5 tabletitas. Canalizamos manejamos vías permeables, colocación de sonda Foley, oxígeno, ok, efectivamente, y de ahí vamos a depender. Si tenemos datos de severidad de hiperreflexia, empezamos a manejar sulfato de magnesio. Nifedipino, cuando hacemos el intercambio, normalmente iniciamos con hidralazina. Se pone el primer bolo de hidralazina. Si tenemos hidralazina IV, pues excelente. Es muy raro que tengamos, a veces no lo hay, entonces manejamos hidralazina vía oral, 50 miligramos, primer bolo. 20 minutos, 10 minutos, no tenemos una respuesta, manejamos un segundo bolo de hidralazina y podemos combinar con un diurético, podemos combinar con nifedipino como tal. Pero si ya vamos a poner un neuroprotector que también nos ayuda, el sulfato de magnesio, iniciamos 4 miligramos, 4 gramos en 4 gramos en 500 o 400 mililitros de solución fisiológica para pasarla en 30 minutos como dosis de impregnación. ¿Qué más? La siguiente. Ahora, pues les mencioné lo que es el síndrome de Regresa. Tratamiento de los pacientes con preeclampsia con datos de severidad. Determino. ¿Quién causa la elevación de la TA? Pues el producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Interrupción inmediata de embarazo como tratamiento, ¿ok? Mientras tengamos al bebé adentro, sigue haciendo su desmadre y distorsionando la mamá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar al chamaco a patada, previamente ya. ¿Mande? Sí, ya. Y ya una vez hecho la impregnación farmacológica para proteger a la paciente. Posteriormente a eso debemos de tener un monitoreo de TA por 2 semanas más después del puerperio, ¿ok? Pero dentro del tratamiento está entonces interrupción del embarazo. Pacientes con preeclampsia con datos de severidad como tal, en término, interrupción del embarazo. ¿Ok? Sacar el producto. Síndrome de qué? Sale el producto y entonces, ¿qué más? Para agregar lo que comentó el doctor, recuerdan que al inicio les dije inicio temprano e inicio tardío. Inicio temprano obviamente será este tratamiento, y si es de inicio tardío, es decir, posterior de las 34 semanas, por obvias razones, pues el producto ya está como que desarrollado y pues ya el mejor tratamiento. Pues, pero si tiene 30 semanas de gestación y tiene una preeclampsia con datos de severidad y ahorita que empieza a desencadenarse, ¿asunto un síndrome de qué?
interrumpe el embarazo. Sí o sí. ¿Qué más? Más vale salvar la vida de la mujer. Sí. Dale, pues. Ahora, el síndrome de Gel se desarrolla aproximadamente de 10 al 20% de los casos de preeclampsia o eclampsia con datos de severidad. En este caso, pues ya vemos de que cada sigla tiene lo que, por así decirlo, un significado. En caso de la H, es una hemólisis microangiopática, que es a partir de los estudocitos y de células en casco. Lo que es la E y la L es de elevación de enzimas hepáticas, que pues L, que está en inglés, de LIM. El AST es mayor de 2 en el límite superior, que en este caso es de 70 unidades por litro. Una bilirrubina total mayor de 1.2 miligramos sobre decilitro. Y lo que es el conteo plaquetario, tiene que ser menor de 100 células sobre milímetro cúbico. Ahora, la resolución, ya la acaba de mencionar el doctor. Si el paciente presenta lo que es el síndrome de Gel, automáticamente una interrupción de lo que es el embarazo. En pacientes mayores de 30 semanas de gestación, a lo mucho lo que podemos hacer en este caso, pues para que el producto tampoco salga tan distóxico, que no tenga dificultades en lo que es a la adaptación de la vida extrauterina, se le puede administrar lo que es la betametasona, 12 miligramos intramuscular por día 2 veces. Pero si tenemos un síndrome de Gel, ¿qué madre vamos a ver? No hay que sacar al chamaco porque. Ok, ¿qué más? Tratamiento. Dentro de los síntomas del síndrome de Gel, vamos a tener lo que es un dolor abdominal y sensibilidad aumentada en el epigastrio, cuadrante superior derecho. Se puede acompañar de lo que son náuseas, vómitos y malestar general. ¿Convulsiones? Convulsiones también. También puede haber. Podría haber un compromiso neurológico. Ok. Tratamiento, pues no indaguemos tanto en ello. Ya platicamos hace mucho de esto. Así es, hidratación inicial, manejo como tal, en área de terapia intensiva. Y ahí entra también el sulfato. Ahí también está. Sulfato de magnesio. Ah, cierto. Tratamiento de la preeclampsia con datos de severidad. ¿Todavía vas a hablar de preeclampsia? Sí, todavía. Ok, bueno. Pacientes con datos de severidad, solamente que empiece con alteraciones de asuado, que la paciente empiece con hiperreflexia, que la TEA no se controle, que tenga dolor epigástrico, hay que impregnarla. Si no hay dolor epigástrico, no hay hiperreflexia, hay que manejar con antihipertensivos y no impregnar a la paciente. El sulfato de magnesio también la puede matar a la paciente si no lo sabe. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, siguiente. Ahora el tratamiento de lo que es el síndrome de Gel, que se conoce como protocolo Mississippi. En este caso vamos a tener 3 fármacos que son acompañantes durante lo que es el tratamiento de lo que es el síndrome de Gel. Vamos a tener el sulfato de magnesio, los corticosteroides y el control de la hipertensión arterial sistólica con antihipertensivos. Sulfato de magnesio, aquí lo menciona, bolo de 4 a 6 gramos seguidos de 1 a 2 gramos, que esto es como la dosis de mantenimiento por hora de vía intravenosa durante 24 horas. Corticosteroides, en este caso vamos a tener que 10 miligramos intravenoso cada 12 horas anteparto o posparto hasta obtener un repuesto plaquetario mayor de 100.000. Y lo que es el control de hipertensión arterial sistólica, pues mantener la cifra entre 150 y 100. Hay que mantener el monitoreo de terapia intensiva. Y ahora, la impregnación inicial, sulfato de 6 gramos de sulfato de magnesio. ¿Okay? Y si todo está bien, bueno, después de que pasa esto, en 30 minutos o a 3 horas, podemos iniciar 4 miligramos, 4 gramos para 24 horas, o sea, un gramo como tal. ¿Ok?
Ahora, importantemente, pues aquí hay un cuadro que se menciona que las indicaciones para la realización de terapia con corticosteroides en síndrome de Gel. Pues vamos a tener estos tres, como por así decirlo, datos que pues nos pueden ayudar a lo que es una administración o no de lo que es el corticosteroide. Pero pues... Pero normalmente una paciente que tiene síndrome de Gel y se interrumpió el embarazo, en muchas ocasiones se puede meter un plasma. No, pero ya estamos hablando que síndrome de Gel ya está el bebé fuera. Es más común que la paciente nos empiece o nos dé un síndrome de Gel que pre. Podemos detectar una eclampsia, una preeclampsia con datos de severidad o una eclampsia y que se nos puede estar convirtiendo en un síndrome de Gel. La desembarazamos y brincan. ¿Sabes? Por último, pues menciono como componente el corticosteroide, pero específicamente, que se lo mencionó mi compañero, que en sí es la dexametasona. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento para lo que es la eclampsia. En este caso, el tratamiento ideal tendría que ser lo que es el sulfato de magnesio. Vamos a encontrar que su tratamiento inicial es de 4 a 6 gramos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Y tenemos que pasarlo en 5 minutos de vía intravenosa. Posteriormente tenemos un mantenimiento de un gramo intravenoso y pues lo demás. Pues para no indagar tanto en ello, ¿no? Si el paciente presenta lo que son recurrencias de lo que son las convulsiones, es decir, si a pesar de lo que seguimos administrando el fármaco, pues sigue manteniéndolas, se menciona de que hay que darle de 2 a 4 gramos diluidos en 100 mililitros de solución fisiológica durante 10 minutos, además de lo que es eso. Hay que tener muy en cuenta que debemos de ver la hiperreflexia por intoxicación de sulfato de magnesio. También hay una intoxicación por sulfato de magnesio que puede causar la muerte de la paciente. Entonces, si nos continúa convulsionando, mejor vamos a agregar FH, ¿sale? En 100 mililitros de solución fisiológica y ponemos FH como anticonvulsivante y el sulfato de magnesio nada más como neuroprotector. Porque también existe la intoxicación e intolerancia al sulfato de magnesio. Después de 6 gramos al día o de la primera impregnación, podemos correr el riesgo de que haya intoxicación por sulfato de magnesio y la paciente caiga en paro súbito irreversible. Ahora, pues ya mencionó el doctor de que va a existir lo que es una intoxicación. ¿Cuál? El gluconato de calcio también se puede utilizar como factor para las preeclampsias con datos de severidad antes de impregnarlas a lo mejor con sulfato de magnesio, pero la verdad es que todos los electrolitos hídricos intravenosos deben de ser supervisados y manejados por especialistas. Entonces, sépanse que el manejo inicial de esto para un primer nivel o una emergencia como tal es lo que estamos hablando. Sulfato de magnesio como tal, a la impregnación, si continúan las convulsiones o el riesgo de, hay que impregnarlo con DFH, sus corticosteroides y trasladarlo inmediatamente. Okay. Y ya en terapia intensiva, con un monitor con trazo cardíaco, que se esté tomando su electro, podemos agregar mayor situación, ¿no? Bueno, por obvias razones, pues estamos induciendo a la paciente pues una cantidad exorbitante de sulfato de magnesio. Bueno, nos vemos mañana, porque tengo que ir allá arriba. Ya acabé. No, te falta ¿Te puedes? Es que mira, pero es que no le quité la pre. Es que ese es el Güey, solo 30 segundos.